Y bienvenidos a la presentación de este evento, que es la presentación del nuevo disco de Albert Recasens y Albert Recasens sobre la música de Baquedano, titulado Música para la Catedral de Santiago, el nuevo disco de Lauda Música. Vamos a organizar esta presentación, este evento, como un panel con una serie de investigadores que van a poder participar y que tomarán la palabra. Así que es, como sabéis, un evento híbrido. En internet hay también en Pamplona gente que está escuchando, digamos, en presencial este evento, pero la mayor parte de la gente estamos en formato, digamos, híbrido, sí, por internet, así que esperemos que no haya demasiados problemas técnicos. Así que muchas gracias a todos los que seguís por internet este evento, y vamos a agradecer de manera muy especial y particular a Robert Kendrick, que está desde Chicago con el cambio de horario, 7 horas menos, que se ha tenido que levantar muy pronto para seguir este evento, ¿no? Bien, tengo la difícil tarea de ser moderadora de este panel y de la presentación de este disco de Baquedano, y digo que es una difícil tarea porque tengo que controlar los tiempos, y yo soy una persona que habla bastante y siempre me cuesta mucho trabajo tener que controlar mis propios tiempos, así que los de los demás aún más. Pero bueno, vamos a intentar efectivamente que no se alargue demasiado esta presentación. Entonces, vamos a organizarlo de la manera siguiente. Voy primero a presentar a cada uno de los panelistas. Después escucharemos otra obra del disco, puesto que por eso estamos aquí, para escuchar la música de Baquedano. Y después habrá un debate, un tiempo para pues, intercambiar impresiones, preguntas, etcétera, en torno a Baquedano, su actividad en la Catedral de Santiago, etcétera. Para los que estáis escuchando también por Zoom en otros lugares, habrá un tiempo también de discusión y podréis formular vuestras preguntas a través del chat.
Y después de esto, pues finalizaremos esta presentación. Bien, es un honor y un lujo presentar a los panelistas de hoy. Los tres son de sobra conocidos, grandes académicos, o sea, que tienen una actividad académica importante. En el caso de Albert, también discográfica. Así que la primera panelista que presento es Ofelia Rey Castelao, que es catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Santiago de Compostela. Voy a hacer una presentación muy rápida, he tenido que cortar mucho porque, en fin, el currículum de los tres panelistas es espectacular, así que voy a intentar hacer una síntesis lo más rápida posible. Es una gran especialista de historia moderna, sobre todo de Galicia y en particular de Santiago de Compostela. Ha trabajado mucho sobre la historia de la Catedral de Santiago de Compostela, la mitología en torno a Santiago. Ha trabajado sobre libros, lectores en Galicia, ha trabajado mucho sobre demografía histórica, es así como yo la conocí hace tiempo, no la conocía personalmente y tengo el honor de verla personalmente, pero había leído muchas obras, muchos trabajos suyos antes. Bien, también y sobre todo también sobre música y mujeres, sobre todo en Galicia. En fin, ha publicado más de una docena de libros sobre estos temas que acabo de presentar. Y ha dirigido también, bueno, obras ha escrito libros monográficos y también ha dirigido obras colectivas, bueno, decenas de artículos los Melons de la Casa de Velázquez, los análisis de demografía histórica, ha dirigido tesis, en fin, y como docente trabaja en la Universidad de Santiago y ha trabajado también en Italia, en Empoli, en Argentina, Mar del Plata y Buenos Aires, bien. También en l'École de Hautes Études en Sciences Sociales, aquí en París, y ha recibido, entre otros, el premio Josefa Bonenburger. Bien, lo he hecho muy rápido porque había mucho que decir, ¿no? Así que, por supuesto, no he podido entrar en detalles, pero creo que no me dejo muchas cosas en el tintero. Nuestro segundo panelista, desde Chicago, como decía, es Robert Kendrick, que es muy conocido por sus trabajos de musicología, sobre todo en sus inicios sobre el barroco italiano del siglo XVII, sobre todo. Es catedrático, decía, en la Universidad de Chicago. Ha trabajado muchísimo sobre la música en conventos en un momento en el que era un tema no demasiado explotado, no demasiado conocido. Ha trabajado mucho también sobre la música en Milán. También trabaja sobre música y antropología, de hecho también es profesor de etnomusicología en Chicago. Se interesa de manera especial y particular también por la América hispánica, principios del siglo XX, pero también la música de la América colonial, sobre todo México y también Cuba. Bien, y como trabajos de investigación, pues en fin, ha trabajado, como decía antes, mucho sobre la música en los conventos. Fruto de ellos son dos libros que yo conocía bien o que conocí bastante, sobre todo el de Margarita Cazzolani, que es de los 90, una monja música, Sirenas Celestiales, Celestial Sirens, también otro libro sobre la música en conventos femeninos en la Italia del 17. En fin, ha trabajado también sobre las óperas sacras en Viena, para la corte de los Habsburgo, la música de la Semana Santa, sobre todo en los países de la Contrarreforma. Bien, y sobre todos estos temas ha publicado importantes monografías, ¿eh? Además de haber publicado numerosos artículos sobre cada uno de estos temas. Bien, es también miembro de la Academia Ambrosiana y ha colaborado mucho con conjuntos de música antigua, y yo citaré por
afinidad casi, bueno, musical y personal la Capella Artemisia, dirigida por Candy Smith, con la que ha trabajado hace, bueno, casi al inicio o al principio de su carrera, pero ha trabajado muchísimo también con grupos de música antigua. Bien, aquí de nuevo podría haber insistido más, pero voy a sintetizar y entonces ahí dejo el currículum impresionante también de Robert Kendrick. Y termino la presentación con, bueno, con una... ¿Qué decir de Albert Recasens? Con una mera descripción de lo mucho que ha hecho Albert Recasens, no solo por la musicología, sino también por la música. Y en este sentido, me gustaría destacar el hecho de que, al contrario de lo que pudiera parecer, la edición y la publicación de un disco, en musicología, creo, todavía no es el caso, pero creo que debería estar desde luego al mismo nivel que cualquier, por supuesto, artículo o libro. Un disco es el resultado de un trabajo musicológico profundo, no solo de investigación, digamos, de investigación en los archivos, de investigación, sino de investigación, digamos, histórica, pero también implica pues, un trabajo enorme de edición musical, por supuesto interpretativo, así que un disco y sobre todo el disco que presentamos hoy, es el resultado y el fruto de un gran trabajo de investigación que tiene que estar al mismo nivel que cualquier artículo y por supuesto también que cualquier libro musicológico. Bueno, Albert, para los que no le conozcan, los pocos que no le conozcan, pues tiene una sólida trayectoria musical y musicológica, ha estudiado, por supuesto, música, ha estudiado dirección de coro y es además musicólogo y doctor en musicología por la Universidad de Lovaina. En el 2005 se crea, como todos los amantes de música antigua conocen, la Grande Chapelle y el sello discográfico Lauda. Perdón. En el 2007, por razones que también conocemos, pues Albert toma la dirección de la Grande Chapelle, asume la dirección y bueno, con la Grande Chapelle y con la discográfica Lauda Música pues, ha realizado discos tan importantes y que han tenido tanta repercusión como los discos sobre Galán, Patiño, Hidalgo, en fin, no voy a hacer el resumen de todos los discos porque es enorme, bueno, Durán, Lobo, Patiño, Pujol, Hidalgo, Galán, Nebra, en fin. Como docente, Albert Recasens ha realizado una labor pedagógica en la Autónoma de Madrid, en la Universidad Carlos III, en el máster de la Complutense con la Universidad de Valladolid también, bueno, en Valencia y ahora pues el Instituto de Cultura y Sociedad de Navarra ha tenido la gran inteligencia de contratarle para que trabaje con ellos. Bien, así que después de esta brevísima presentación, vamos a dar paso al segundo audio, que es el motet de Viri Galilei, un motet a la extensión a 8, fechado, 1687, y después daremos paso al pequeño debate entre panelistas.
voy a dar la palabra a la profesora Ofelia Rey Castelao. Así que, Ofelia, cuando quieras. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación que hiciste de mí, muy elogiosa, y gracias a Albert por haberme permitido participar en esta sesión en la que yo soy simplemente un verso suelto, porque soy poco conocedor de la obra musical de Baquedano. Sin embargo, me era un personaje muy conocido a través de mi tesis doctoral. Quizá por eso Albert Recasé se dirigió a mí para hacer simplemente el contexto histórico en el que se desarrolló la tarea de José de Baquedano, que, como sabemos, llega a Santiago en 1680 y fallece en 1711. La cuestión es a qué ciudad llegaba, por qué se le trajo aquí, quién le pagaba y de dónde salía el dinero con el que se financió su obra, cuyos resultados estamos escuchando aquí maravillados. Bien, lo cierto es que Baquedano llega a Santiago de Compostela de la mano del Cabildo Catedralicio, pero en concreto de uno de sus personajes más influyentes y muy peculiar, por cierto, don Pedro de Argüelles, el deán, que vivía normalmente en Madrid, y de ahí que fuese una fácil captación de un músico que estaba en el convento de la Encarnación, que dependía jurisdiccionalmente del arzobispo de Santiago. Digamos que la ecuación estaba hecha desde un principio. La llegada de Baquedano se produce a Santiago de Compostela cuando esta ciudad era una ciudad pequeña. Comparada con Madrid, tenía 12.000 habitantes y, por lo tanto, era una pequeña villa si se compara con la corte, pero aquí estaban las instituciones más importantes, ya no solo de la propia Galicia occidental, sino de Galicia en su conjunto y del norte, de cierto modo, ¿no? El arzobispo de Santiago, el propio Cabildo, que era el tercero en importancia de la Corona de Castilla, los monasterios riquísimos de San Pablo de Antaltares o de Pinario, la Universidad de Santiago, el Hospital Real, es decir, un conjunto de instituciones de rentistas que en general acaparaban una importante asunción de rentas que llegaban a la ciudad, lo cual explica también que fuese una ciudad plagada de pobres, porque es un momento económico complejo en el que la llegada de inmigrantes de tipo económico, pero sobre todo de los sectores campesinos más desfavorecidos en ese momento, se va a producir, digamos que a borbotones. Ese espectáculo se lo tuvo que encontrar seguramente Baquedano cuando llega a la ciudad. Ahora bien, llega con una promesa económica importante, 8.800 reales al año, que era un sueldo muy superior al de sus antecesores y muy superior al de cualquier otro miembro no eclesiástico del Cabildo de Santiago. Por tanto, se ofrece una cifra muy importante, revela clarísimamente que era un músico considerado y que así se tenía en cuenta, ¿no? Un músico que tuvo que pedir permiso para residir fuera de la orden a la que pertenecían los trinitarios, porque esa orden no estaba representada en Santiago, es que yo recuerde, ni siquiera en Galicia. Entonces viene con un permiso especial, ¿no? Aquí le tocó un periodo de cambio de arzobispos, el fallecimiento del arzobispo Girón, por tanto se habría encargado seguramente de su ceremonial fúnebre, la llegada de Francisco de Seijas y Losada, uno de los pocos arzobispos gallegos que hubo en esta diócesis y que tiene un periodo muy breve, por lo tanto le tocó a Baquedano atender tanto a la ceremonia de llegada como a la de su funeración, y al larguísimo periodo de Fray Antonio Monroy, que se inicia en 1685 y se termina en 1715. Por lo tanto, son contemporáneos y hay que tener en cuenta que este arzobispo fue un gran mecenas artístico. Es verdad que no centrado en la catedral, sino fundamentalmente en los monasterios y en los conventos, sobre todo en los conventos dominicos de los que él formaba parte por ser dominico también, pero la catedral se benefició, por ejemplo, con la reforma de los órganos y la construcción de la capilla fabulosa del Pilar, que sería luego su enterramiento, ¿no? Además de estos actos, unos fúnebres y otros alegres, seguramente habría atendido también al ceremonial de la visita totalmente circunstancial de doña Mariana de Neoburgo cuando pasa en 1690 por Santiago para ir a casarse con Carlos II. Y, por supuesto, de los actos fúnebres de Carlos II y de la entronización de Felipe V, ¿no? Pero también le tocó vivir aquí en la fase complicada desde el punto de vista político de la guerra de sucesión, porque hubo una alineación de quienes formaban parte del Cabildo Catedralicio y del propio arzobispo a favor de los austracistas o a favor de los borbónicos, especialmente de los primeros, ¿no? Hasta que cuando el viento sopló a favor de Felipe V se pasan a su lado, ¿no? En este contexto es en el que llega Baquedano, y la pregunta es, sobre todo la que más le interesaba al ver cuando hablaba conmigo, era saber de qué se nutría la capilla de música de la Catedral de Santiago, porque es única en su género, dado que el fundamento económico de la capilla de música es el voto de Santiago.
El voto de Santiago es una renta que pagaban los campesinos de la corona de Castilla, en teoría desde la Edad Media, a partir de un documento que es evidentemente falso, un supuesto privilegio del rey Ramiro, en donde se otorga el pago para siempre, jamás, por parte de los vasallos del rey, de una renta para mantener el culto y el clero en la Catedral de Santiago, ¿no? Es verdad que en el caso de la Capilla de Música obedece a algo más tardío, y es que en 1492, cuando los reyes católicos toman Granada, hacen efectiva una promesa que habían hecho aquí en Santiago de Compostela en el año 1486 de que financiarían un hospital que iban a crear aquí y que financiarían también el culto en la Catedral de Santiago, pero bueno, después de una serie de idas y venidas movidas por el Cabildo Catedralicio, se cambió el destino de las rentas y una parte importante, el tercio completo del voto de Santiago del Reino de Granada, iba a ser la base de la financiación de la Capilla de Música hasta 1834. Por lo tanto, es una base fija de rentas. El problema que tenían, naturalmente, es que se cobraban muy lejos, a más de 1000 kilómetros, y que fue una renta muy controvertida, sobre todo al principio, porque tenemos que pensar que campesinos que habían sido musulmanes hasta la víspera tenían que pagar una renta nada más y nada menos que al apóstol Santiago Matamoros. Y subrayo lo de Matamoros porque el documento que se les presentaba cada año para cobrar iba a la imagen del Santiago Matamoros, ¿no? Pero con eso se financió la capilla, y no solamente con eso, sino que a partir de 1520, 22, por ahí, con un permiso papal, se consigue para la Capilla de Música que se le cediesen las rentas de los canonicatos que iban quedando vacantes y que no se cubrían más, ¿no? Por lo tanto, esas rentas, como procedían a su vez también del voto de Santiago, pero en este caso del que se cobraba de Castilla, pues no es nada difícil comprobar que la Capilla de Música se financiaba en su inmensa mayor parte con las rentas del voto de Santiago, con la complejidad que tenían, por una parte, la reacción de los campesinos que no querían pagar, y en segundo lugar, lo difícil que era traer la renta aquí. Pero en cualquier caso, es una capilla de música riquísima, así como no lo es la fábrica de la catedral, que nunca llegó a cobrar el voto de Santiago. Es decir, la parte constructiva de la catedral, que en estos momentos de Baquedano está en manos de Domingo de Andrade, del genial arquitecto, la fábrica no percibía nada del voto de Santiago, contra lo que se pueda pensar, sino que la capilla de música. La capilla de música cubría una parte muy importante de los gastos de la catedral. No solamente la orquesta, todos sus miembros, naturalmente los maestros de capilla, que eran los mejor pagados, sino también el coro de niños, el mantenimiento y luego todo el personal auxiliar, que era mucho, los afinadores, por ejemplo, ¿no? Y todos aquellos materiales que se necesitaban, no solamente instrumental, sino todo lo demás, y que de esto saben más quienes trabajan en música que yo, ¿no? Bien, el problema que surge cuando llega Baquedano es que a él se le ofrece esa cifra de 800 ducados, que ya digo, es una cifra muy importante, y que el Cabildo Catedralicio nunca pudo llegar a pagar, por la sencilla razón de que en 1680, dentro de la política general de la monarquía de Carlos II, hay una reforma monetaria que es tremenda, un poco parecido a lo que sucedería hoy, que es una retirada masiva del dinero circulante para evitar que siguiese la inflación, y por lo tanto se quedó, digamos que en la vida cotidiana de todo el mundo, en torno a la cuarta parte de la moneda que circulaba 2 o 3 años antes. Por lo tanto, esto supone una quiebra general, no una quiebra económica, sino una quiebra de la liquidez económica, sobre todo de la gente menuda. Pero las grandes instituciones se vieron sin liquidez para pagar los compromisos que habían asumido, que en muchos casos eran muy caros, como era el caso. De tal forma que Baquedano vio reducido su salario a 4.000 reales, por lo tanto 400 ducados apenas, ¿no?, frente a los que le habían prometido. Y eso no sé, porque no me consta que haya creado conflictos, pero estoy segura de que más de uno habría generado. Luego esto se le compensará porque la crisis que afecta a la capilla de música y que reduce sus rentas de 16.000 ducados a 11.000, o sea, estamos hablando de una caída brutal. Luego, cuando a partir de 1700 empieza a restaurarse mínimamente la liquidez, empieza a restaurarse también el nivel económico de la capilla, se le permitirá luego, cuando él se retire, pues una pensión bastante sustanciosa, porque ya por aquel momento la capilla de música no había logrado ya los niveles económicos que tenía antes de la crisis de 1680, pero estaba en torno a los 14.000 ducados cuando muere Baquedano, que no era una cifra pequeña, ¿no? Por lo tanto,
digamos que la vida de Baquedano se produce en este contexto que no era el de los mejores. Subrayo que esta cuestión económica naturalmente trascendió a la capacidad que tenía el Cabildo Catedralicio, la propia capilla de música, que tenía su propia gestión a través del llamado depósito de la música, para asumir los gastos que se estaban produciendo, ya no solamente los gastos corrientes, que hubo que reducirlos, hubo que reducir los salarios, ya no solamente de Baquedano, de todos, esto fue una crisis general, sino naturalmente reducir la construcción de las reformas que se estaban haciendo en la catedral. Bien, es cierto que coincide con una etapa en la que ya apenas llegaban peregrinos y esa no es, digamos, que la cuestión, sino la cuestión central es la atención al culto permanente y a estas fiestas extraordinarias y ordinarias a las que la capilla de música era asidua y, digamos, con elemento fundamental y clave, como lo eran todo el ceremonial postridentino y el ceremonial barroco, que con estas salvedades que acabo de decir, de estos problemas concretos, resultaron naturalmente, son la resultante de un espléndido, una espléndida panoplia que en el caso de Galicia es absolutamente única y que trascendía más allá de la propia Santiago, porque luego las demás catedrales imitaban este modelo y de las catedrales pasaban las parroquias y de las parroquias a la gente común, ¿no? La muerte de Baquedano, y con esto ya termino mis 10 minutos, que creo que son suficientes para exponer mi humilde aportación, la muerte de Baquedano se va a producir inmediatamente después de la peor crisis que sufre Galicia en la Edad Moderna, que es la de 1709-1710. La ciudad se vio invadida de pobres porque un ataque pestífero coincide además con una reducción drástica de las cosechas y esta ciudad se llena de miseria justo en esos momentos, ¿no? Por lo tanto, Baquedano se muere al año siguiente, cuando se estaba empezando a salir de esa debacle económica y demográfica y humana, que fue la peste de 1709-1710. Por lo tanto, cuando se iniciaba la recuperación, un año después, es cuando fallece Baquedano, y con esto termino mi intervención repitiendo mi agradecimiento a Albert y a Cristina por su amable acogida en este webinar. Bueno, muchísimas gracias, Ofelia, por este contexto y esta presentación histórica que son fundamentales para entender el momento histórico en el que Baquedano crea este repertorio y que sin duda tendría consecuencias, desde luego, para el desarrollo profesional de Baquedano. Así que muchísimas gracias por esta intervención. Y sin más dilación voy a pasar la palabra al profesor Robert Kendrick para que él también nos exponga su visión, ¿eh? en cierto también contextual, digamos, en ciertos aspectos. Pido disculpas por no poder decir estas palabras en galego. Na minha língua materna, normalmente son un conversador muy solto y brillante. Y con eso paso al español para todo. Estoy aquí para hablar de las lamentaciones. Y mi introducción a las lamentaciones de Baquedano, hay dos en esta grabación, y pues el Miserere, que también fue para la Semana Santa, que dice para el Jueves Santo, y sabemos que el Miserere fue concebido para la Semana Santa porque no hay dosología a la fin del texto, es decir, no hay Gloria Patri, et Filio, Spiritui Sancto. Esto es una característica de los textos litúrgicos de la Semana Santa. Y eso quiere decir que estoy muy agradecido a Albert, también a todo el equipo técnico de la universidad, pero agradecido a Albert por el hecho que la mitad de la música en este disco es para la Semana Santa y para los servicios a los cuales. Como dicho, mi introducción ha sido las obras fundamentales del fallecido padre José López Calo, y también la edición primera de Carlos Villanueva de las Lamentaciones desde el 1990.
cuando he escrito un libro sobre las lamentaciones, me han dado una primera indicación de cómo es esta música. Tengo que decir que el disco es más válido porque, uno, no sabemos mucho del repertorio de las catedrales en general en España en este periodo. Hay algunas grabaciones de Miguel de Irizar, de otros maestros, pero el repertorio en sí mismo era muy importante, no obstante las dificultades fiscales a las cuales Ofelia ha hecho referimiento. Y también porque fue también un repertorio transitorio que andaba con los maestros desde sus varios trabajos en varias catedrales. Desde la perspectiva más amplia de todas las lamentaciones musicales que hubo en Europa hacia el fin del siglo XVII, es muy importante también porque conocemos pocos. Pensamos quizás a las de Marc-Antoine Charpentier en Francia, quizás los de Alessandro Scarlatti en Nápoles o Roma, pero para mí como investigador, después de haber pasado tanto tiempo en bibliotecas y archivos, pensando en mi oído interior de cómo hubiera sido, cuál efecto hubiera hecho esta música, es muy, muy útil tener en manos un disco con ejecuciones así profesionales, así profesionistas de este repertorio. Y eso ayuda muy bien. ¿Se puede hacer screen sharing para un momentito? Pienso que ya todo estaría muy bien en esas cosas. Bien, se ven. Martínez, Laudes. Bien, esta es la estructura de los dos servicios más importantes del oficio de la Semana Santa en nuestro periodo. Y para Maitines hubo los nocturnos 1, 2, 3, cada uno de 3 salmos con sus antífonas y 3 lecciones, con las lamentaciones solamente en el primer nocturno, con sus responsorios. Si no hubiera polifonía como la de Baquedano, quizás una durata de 40 minutos en total. Pero pensando a la largueza, la duración por ejemplo, la primera lamentación para jueves, miércoles, voy a pasar a eso en un momentito, se puede ver cómo el servicio fue ampliado y hecho más importante por la presencia de polifonía. Maitines fue pues seguida por Laudes, 5 salmos con sus antífonas, e incluso la primera iteración del Miserere Mei Deus, que está también en el disco, pues el cántico Benedictus Dominus Deus Israel con su antífona, y pues la Miserere segunda vez, por la segunda vez, y pues el rumor bang, 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 bang del Strepitus a la fin de la hora canónica. Gracias, pienso que puedo dejar un momentito. Por eso es el contexto litúrgico de las piezas de Baquedano. Y como ha dicho también Ofelia, las condiciones, digamos, económicas, logísticas, no fueron muy buenas en este momento por las razones dichas. Hay una citación aquí desde el 1688, una nota del presidente del Cabildo, cito,
el presidente del Cabildo de la Catedral de Santiago, que propuso la necesidad grande que había de músicos y cómo el maestro de capilla se le había quejado de que no tenían quien le cantase las lamentaciones de Semana Santa. Y añadió ser muy de obligación del Cabildo el tener la música con todas las voces necesarias. Es decir, esta música fue creada, fue pensada, no obstante las dificultades logísticas que hubieron. Y en este sentido, quizás era también un poquitín de esperanza y no solo ejecución. Bien, ¿cuál es el impacto sonoro que se hace desde las lamentaciones de Baquedano en primer lugar? La primera cosa que uno diría quizás sería el conservatismo. Y es decir, que muchos momentos suenan como polifonía del Renacimiento, no obstante el hecho que fueron compuestos en los años 80 y 90 del siglo XVII. Pero esto no es único en Santiago. Hay esos momentos de tradición, de legarse a una tradición desde el siglo anterior, que hallamos también en otras partes del mundo hispánico. Por ejemplo, Manuel de Zumaya, trabajando en la Catedral de Ciudad de México, escribió lamentaciones que suenan muy de Renacimiento, muy, digamos, retro, en cierto senso. Al inicio yo no entendí eso, pero pienso que fue un modo para legar y para sostener también la importancia del momento ritual y litúrgico de los maitines y de los laudes de la Semana Santa. Otra cosa que se nota es que, como sabéis, hay las letras hebraicas, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que precedan, que son anteriores a cada verso. Y Baquedano, con respecto a sus contemporáneos, pasa mucho tiempo con las letras, en polifonía bien compleja, bien hecha, bien tesada. Y eso es también, es decir, las letras tienen una importancia en sí mismas. ¿Cuál fue esta importancia? Benito de Feijóo dijo que las letras fueron un alfabeto de la penitencia, que fueron momentos de reflexión, de penitencia, de castigo de sí mismo durante la lectura de las lamentaciones. Y quizás en este sentido. Si puedo pasar de nuevo a la screen sharing, voy a ir en adelante. Aquí hay una citación de algo que había escrito en español, en inglés, con un verso del famoso primer verso de las lamentaciones, quomodo sedet sola civitas plena populo, facta es quasi vidua domina gentium, princeps provinciarum, facta es subtributo. Y eso quiere decir con mi A, B, C, que cada verso está diviso en lo que llamo subversos, en entidades lexicales que tienen un sentido en sí mismo. Y lo que es interesante es que Baquedano no respeta necesariamente las subdivisiones clásicas del verso. Es decir, que sí, puede haber una
una cadencia, una cláusula a la fin de plena popolo, pues un nuevo inicio, empiezo para factes quasi vidua. Pero eso no pasa en todos los versos. Es decir, que Baquedano era quizás más interesado en el sentido del verso como total y no siempre a las distinciones, a las divisiones interiores que habían en el sentido del siglo XVII de cada verso. Y finalmente, otra cosa, dos cosas que quiero decir. Hay una lamentación a 6 voces que pide 2 vihuelas de arco, este instrumento no bien conocido. Aquí es una de las pocas representaciones iconográficas que he podido hallar desde el siglo XVII. Para mí, Albert va a saber mucho más de mí en eso, pero el sonido muy sombre, muy interior, muy restringido de este instrumento, también contribuye al afecto de penitencia, de sobriedad que hay en la música. Y por eso es interesante cómo en esta pieza Baquedano había escogido una sonoridad que había de hacerse con el momento litúrgico. Y finalmente, algo muy técnico, tonalidad. La lamentación para 8 voces es en el tono 2, hipodoriano, como digamos a veces. Y es interesante en este sentido que también tomo aquí desde el libro muy hermoso de Jane Hardy, Lamentations of Jeremiah, 16th century prince, que la fórmula del canto llano para la primera lección del jueves fue en el tono 2. Es verdad que Baquedano lo transpone una quinta más baja, más por abajo, pero en este sentido Baquedano tiene también a la tradición. Y una nota final sobre días y confusión. Litúrgicamente, las lecciones fueron para jueves, viernes y sábado de la Semana Santa. Pero en la práctica fueron todos los matines y laudes, fueron ejecutados, fueron sentidos el día anterior, es decir, en las tardes de miércoles, jueves y viernes. Y por eso hasta ahora, hasta hoy en día, hay muchísima confusión. Pero las 2 lamentaciones que tenemos en este disco son para litúrgicamente jueves, pero la primera vez en la Catedral de Santiago de Compostela fueron oídos el miércoles por las tardes. Con eso acabo, pienso de ya haber hablado demasiado. Repaso la palabra a Cristina que nos guía en adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Robert por esta fantástica presentación, muy técnica también, muy musicológica, desde luego. Y de nuevo, sin más dilación, voy a pasar la palabra a Albert, que es el héroe de la jornada, para que nos presente y nos explique un poco cuál ha sido la manera en la que se ha creado este disco, quizá las dificultades de creación, el desarrollo de la grabación. Así que, Albert, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Cristina, y soy yo también el que agradece a todos vosotros que hayáis aceptado esta invitación a acompañar un bautizo como el de hoy, de un disco de Baquedano, que ya es el número
22 en nuestra serie. Es un disco que culmina también meses de trabajo, como bien has insistido antes. Bueno, yo en esta ocasión me gustaría incidir en la figura del propio Baquedano y en la música que al final ha confluido en este disco. Tres elementos importantes. Estamos hablando hoy desde Pamplona. José Baquedano es un músico nacido en Puente la Reina, es navarro, en un pueblo del Camino de Santiago, de ahí el título de la presentación de hoy, y que además muere como maestro de capilla, digamos, en el destino final de esta ruta jacobea. Y me parece importante destacar el origen navarro, porque a veces se olvida que hay muchísimos maestros en la península, en el barroco, que son de origen navarro. Eso nos da una pista del nivel de formación que había en estos territorios, en parroquias, en las ciudades, en fin, como Pamplona, Tudela, Tafalla, Sangüesa, Fitero, en ciudades, o Puente la Reina, donde nace y se forma Baquedano, que denota precisamente un nivel alto de formación de maestros que forman a niños, que eran realmente las escuelas, los conservatorios de la época, y que a partir de ahí van a saltar a otros puestos importantes en la península. Por ejemplo, el propio maestro de Baquedano, Simón Huarte Arizabalaga, va a ser el futuro maestro de capilla de Bilbao. O todos tenemos presentes a maestros como Miguel de Irízar, el gran maestro en el siglo XVII de la Catedral de Segovia. Pensemos antes, por ejemplo, en un músico como Francisco Garro, del que no hemos insistido suficientemente, pero que llegó a ser el maestro de la Real Capilla Portuguesa, nada más y nada menos. Otros maestros del XVII, como Urbán de Vargas, Diego de Cáseda, Pedro Aranaz y Pedro Ardanaz, ya en el 18, o Miguel Navarro, y también en el 800, pensemos en un músico tan importante como Juan Francés de Irribarren, ¿no? Un maestro de la Catedral de Málaga, que va a ser uno de los grandes importadores a España del estilo italiano. Todos esos músicos nacidos y formados en Navarra. José de Baquedano, no tenemos mucha información de él. Sabemos que trata de obtener un puesto de trabajo en distintas catedrales en Euskadi. Presenta cartas de él, su maestro Simón de Huarte, le recomienda en San Sebastián, en Bilbao, Vitoria, y no tiene suerte, a pesar de ser un gran cantante. Sabemos que las fuentes hablan de que era un tiple de gala, un soprano, un sopranista de gran calidad, y el siguiente paso va a ser Madrid. En Madrid no le vamos a ver vinculado a un puesto de trabajo estable desde el principio. Sabemos que ahí entra en la orden trinitaria. Desconocemos exactamente su cometido, pero sí sabemos que se forma en esos años, entendemos como discípulo, un poco por libre, ¿no?, con el gran maestro Matías Ruiz. Matías Ruiz, que en ese momento era el maestro de capilla del convento real de la Encarnación, es decir, uno de los 3 conventos que dependían de la corona, al mismo tiempo que Cristóbal Galán estaba en la iglesia de las Descalzas, también de adscripción real, y el gran Carlos Patiño, maestro de capilla de Felipe IV. Estamos hablando de los años 1660 y tantos hasta los 80. Insisto, no conocemos, no se dispone de mucha información, pero sí podemos imaginar que Baquedano trabaja, se perfecciona en la escritura de la época, en la escritura, digamos, al uso, la escritura policoral, y que ahí conoce todos los recursos de esos maestros como Patiño, que nacen en 1600 en una tradición renacentista y que importan
también todo ese lenguaje, que no lo olvidemos, viene de Italia. La policoralidad llega a España a través de Tomás Luis de Victoria y se desarrolla sobre todo en los países católicos, pero donde más se profundiza es en Roma y sobre todo Venecia, en San Marcos de Venecia. Bien, ahí hay un periodo en el que perdemos, no disponemos de mucha información y, como bien ha explicado la profesora Rey, el Baquedano aparece en Santiago en 1681, en un periodo difícil, por esos vínculos que ya he mencionado del arzobispo de Santiago, y ahí su trayectoria corre en paralelo a la del arzobispo Antonio Monroy. Monroy es fraile, luego quizás Ofelia nos va a ilustrar, es un fraile dominico, también es un hecho curioso. El propio Baquedano era fraile y parece que hay un punto en común que también creo que es poco mi hipótesis, que puede tener que ver en la selección de los géneros de Semana Santa por el propio Baquedano. Baquedano se le han conservado 7 lamentaciones, 3 misereres, el tercero parcial, y yo creo que puede tener que ver con un ambiente de austeridad, de un cierto recogimiento. Bueno, luego lo podemos quizá discutir, pero son años en los que tenemos más información. Yo tengo que recordar, y Ofelia lo conoce muy bien, que la Catedral de Santiago dispone de uno de los fondos más ricos de la península en cuanto a contabilidad, precisamente por lo que ella comentaba de la financiación tan singular, la del voto de Santiago, que hace que toda la contabilidad se gestiona a través del depósito de música. Es algo inusual en el resto de catedrales españolas y lo que provoca que haya libros del depósito, libros de contabilidad con los ingresos y los gastos, y la información es riquísima. Tenemos las libranzas firmadas, como ya comentaba, de todos los diferentes cargos en la capilla, pero todos los músicos firman la nómina a final de mes, o por ejemplo es muy curioso de ver cómo Baquedano también recibe ese importe para la gestión del colegio de los niños, o sea, los niños de coro, los seises, en distintas denominaciones en España, dependen del maestro de capilla. La educación de los niños, por supuesto, componer para las distintas ceremonias religiosas y, por supuesto, ensayar y dirigir. Es importante también tener en cuenta que Baquedano, por supuesto, como cualquier maestro de capilla de la época, tiene que ajustarse a la tradición que Robert Kendrick comentaba también. Hay una tradición, y eso implica componer para ciertas ocasiones. Santiago de Compostela no tiene tanta información conservada sobre los ceremoniales como los pueda tener en Toledo con el ceremonial de Arcayos, o Palencia con el Herrera en el siglo XVII, o también el Herrera de Valencia, pero sí tenemos, por ejemplo, un ceremonial del obispo Blanco en el siglo XVI y un legajo importante en el que podemos deducir la importancia de esas ceremonias, que no dejan de ser en una de las grandes catedrales de la cristiandad y por cierto, con mucha proyección hacia América Latina. Pues bien, gracias a eso conocemos cómo se dispone una ceremonia, una fiesta de la Asunción o del oficio de tinieblas en Semana Santa. Y ahí vuelvo a ese repertorio que conservamos de Baquedano. No se ha conservado todo el que compuso, pero sí una parte importante, debido a que cuando él recibe la jubilación, a cambio el cabildo le exige, le invita a que entregue las obras de música al cabildo. Y gracias a eso se conserva esa música en la catedral. Música no solo en castellano, villancicos, 46 villancicos, gran parte de su formación, de su repertorio, pero sobre todo obras en latín, motetes, himnos, una misa. Hay varias, digamos, obras para
para todo ese culto de la Catedral de Santiago, pero destaca, como decía, las obras escritas para Semana Santa. Y bien, y ahí llegamos al punto crucial, el que nos ha interesado para este disco, como en cualquier otro disco que realicemos, digamos, en la Gran Chapelle y con la labor de investigación detrás, que es fijarnos en la práctica interpretativa. ¿Qué nos dicen los documentos? ¿Qué nos dicen las partituras sobre esa práctica? Pues bien, en primer lugar, disponemos, como decía Robert, de una notación preciosa en el siglo XVII, en España, no usual, que es que en la Lamentación de Jueves Santo se indica a 6 con vihuelas. Está especificado en las partichelas. Y eso nos lleva a una discusión importante, luego podemos continuar, que no es un fenómeno habitual. Se ha abusado mucho de los instrumentos en general en las recreaciones históricas y más de los instrumentos de cuerda, pero tenemos que pensar que eso está relacionado con ese repertorio penitencial de la Cuaresma y la Semana Santa. También hay indicaciones sobre los nombres, cuáles son los intérpretes, qué cantores, qué instrumentistas tocaron en los últimos años del siglo XVII, 1680 y tantos, 1690. Están todos los nombres, podemos seguir la línea de los intérpretes y sabemos que eran miembros de la Capilla de Música y, por ejemplo, sabemos que los tiples no eran niños, eran sopranistas, es algo muy importante. Y también, además de esos nombres, puesto que cada uno de los coros está especificada la formación, uno es, por ejemplo, a 3 voces y con el acompañamiento sabemos y deducimos que tenían que separarse, que es algo muy propio en la Semana Santa y en la técnica policoral en general, que los coros se situaban en distintos lugares del coro, lo que es la sillería de madera, el altar mayor e incluso los púlpitos. Baquedano no especifica exactamente dónde, pero sí podemos imaginar ese juego estereofónico. Y también podemos deducir por la práctica en otras catedrales que hay instrumentaciones propias. Por ejemplo, el órgano es un instrumento que se cierra en Semana Santa como señal de respeto a la muerte de Cristo y en la grabación utilizamos el clave. No tenemos un pago como tal al organista que se le hubiera pagado por el uso de un clave, pero sí sabemos que la mayoría de maestros de capilla tenían en sus casas el clavicordio o un clave para ensayar. Sabemos, por ejemplo, que Baquedano vivía en la Rua Nova, pero no tenemos esa mención del alquiler de un pago del instrumento. Por tanto, esta grabación se ha procurado, como siempre, realizarla con una serie de criterios rigurosos de hasta dónde la documentación y hasta dónde el documento musical nos permite avanzar en ese concepto sonoro y luego, evidentemente, tratar de entrar en el lenguaje del compositor. Y acabo con esto, y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba el profesor Kendrick, es un lenguaje más conservador respecto a otros maestros del XVII. Pensemos que ese momento es el momento de Sebastián Durón a partir de los 90 en la Capilla Real. Pensemos en un Antonio Caldara, pensemos en Alessandro Scarlatti en Italia, es decir, la modernidad barroca está ahí muy presente, pero Baquedano mantiene ese estilo sobrio, austero, y podemos discutir si es un criterio estético o por falta de conocimiento. En todo caso, sí que son obras que en sí tienen una lógica interna, con una serie de modulaciones muy interesantes y sobre todo con una importancia fantástica al texto. Siempre la retórica del texto por delante de todo, que es, como sabemos, uno de los hechos que definen el barroco italiano y el barroco europeo. Bien, muchísimas gracias, Albert, por esta presentación, muy sucinta también. Bien, yo creo que, bueno, como moderadora, por alusiones,
quizá voy a dar la palabra a Robert Kendrick por la pregunta que he formulado, a la que has respondido, Albert, de manera un poco parcial, sobre esta cuestión de las vihuelas de arco. Él habla de este sonido, hablaba Robert del sonido este restringido y te pedía alguna aclaración al respecto. Así que, si os parece, podríais comenzar vosotros esta primera aclaración. Es que, bien, no hay ejemplares que han sobrevivido de una vihuela de arco del siglo XVII, ¿no? Por eso. Y no sé, al ver cuál decisión o cuál han sido los modelos de los instrumentos que has usado en esta grabación. Si quieres comentar sobre eso. Pero para mí el resultado en la grabación es muy sónicamente, sé que es una especie diferente de instrumento, pero de la viola da gamba. Es decir, falta la extroversión, digamos, del violín. Y eso me parece una cosa muy consciente desde parte de Mascherano para subrayar la sobriedad del momento de esta Semana Santa, cuando todo es penitencia por la muerte de Cristo. Es muy interesante porque las partes en sus extensiones me parecen más o menos las de un violín, pero el resultado sonoro es muy, muy diferente. Sí, me parece muy, muy interesante esta apreciación, Robert, porque no tenemos esa documentación iconográfica. Yo el criterio que opté es fue sobre todo evitar una viola barroca posterior, francesa, por ejemplo. Muchos conjuntos de música utilizan violas de factores franceses, digamos, a partir de 1690. En este caso, precisamente para insistir en ese carácter antiguo, optamos por violas renacentistas, es decir, violas que se podían haber utilizado en la corte o en ambientes profanos en España en torno a 1620, 1640, es decir, modelos anteriores, un poquito más rudimentarios, y para al menos recrear que no fuera un sonido tan brillante, ¿no? Y luego me parece también muy interesante esto que comentas sobre la sonoridad. Es cierto, todos conocemos lo que cuesta la entrada del violín en las catedrales españolas, las grandes polémicas que hay. Recuerdo, por ejemplo, cuando Gabriel Galán utiliza violines en uno de los villancicos, el capellán, digamos, de las Indias, o sea, el maestro, el responsable de la Capilla Real, se pone las manos a la cabeza de cómo puede ser que un instrumento que proviene del teatro, véase Italia, ha entrado en la capilla, en un lugar sacro, ¿no? Hay esa lucha por mantener la sobriedad y el carácter del que hacían gala los compositores españoles, ¿no? Y ahí creo que también es la clave por la que Baquedano introduce esas violas y, si me permites, luego tiene una prolongación en el tiempo. Ahora, por ejemplo, en fin, en unas semanas tenemos que interpretar unas lamentaciones de un compositor del 18, Antonio Rodríguez de Ita. Pues bien, o sea, activo en la Encarnación un siglo más tarde, justamente, que Matías Ruiz. Pues bien, todas sus lamentaciones son para 2 o 3 violones, léase cello, ya en el siglo XVIII, y flautas traveseras. La flauta. Es decir, que los maestros mantienen una sonoridad, como dices,
penitencial, respetuosa por ese momento trágico de la celebración de la muerte de Cristo. Gracias, Albert. Hay también una cuestión terminológica sobre la que no vamos a insistir y, como sabes tú bien, Albert, las cuestiones de vocabulario y terminología musicales me interesan mucho. Y es que el término vihuela es un término muy polisémico y cuando se hace alusión a la vihuela de arco, no sabemos exactamente, y aquí Albert creo que estarás de acuerdo, no se sabe exactamente a qué tipo de instrumento se hace alusión. Como has dicho tú, Robert, hay vihuelas, no quedan vihuelas, el instrumento ha sido reconfeccionado como se hacía también con los claves, ¿no? Y cuando se hace alusión a la vihuela de arco no se sabe muy bien qué tipo de instrumento, a qué tipo de instrumento se hace alusión. Esto es todo otra discusión, pero que hay vihuelas de arco o equivalentes, digamos, a instrumentos de cuerda frotada, hay textos en catedrales españolas desde finales del XVI, por ejemplo en Plasencia y Valladolid, ¿no? Pero a qué tipo de instrumento se hace alusión, esto luego es otra cuestión, vasta cuestión. También por alusiones, si me permites, Albert, cuando hablabas de espacios sonoros, que es algo fundamental, ahora sabemos todos que está muy de moda esto de los sound studies desde hace un tiempo y es fundamental que es un marco de investigación, un contexto de investigación importantísimo. Entonces, hablamos de policoralidad, puesto que esta es una música espectacular, policoral. Alberta hablaba de espacios. Y entonces Ofelia, como conocedora del espacio catedralicio de Santiago, quizá nos pueda dar algunas pistas o algunas ideas sobre estas alusiones que ha hecho Albert a los lugares en los que se podía situar los diferentes coros. ¿Hay alguna documentación al respecto o hay alguna hipótesis que nos puedas señalar? Con respecto a los espacios, ni yo ni creo que nadie, porque eso no aparece en la documentación, normalmente, ¿no? Y yo quiero subrayar una cosa, y es que las catedrales eran muy diferentes incluso a como nos las imaginamos. La Catedral de Santiago era especialmente desorganizada, sucia, y no era para nada esto que vemos ahora. Pero lo que vemos ahora es la modificación que se hizo en 1956, o sea que tampoco vemos la catedral como él, que tenía la sillería de coro justo en el medio. Y eso supongo que desde el punto de vista de toda la construcción musical tenía que influir muchísimo. El hecho de que estuviese la sillería en el medio, estaba hasta que se retira en las obras de la segunda mitad del siglo XX. Ni siquiera los suelos eran como son ahora, ¿no? Por lo tanto, tenía que influir muchísimo en la forma en que se podía, por una parte, escuchar y por otra lado, en donde estaba situado cada elemento del coro. Algo dicen, pero muy vagamente, las constituciones del Cabildo, pero las constituciones del Cabildo no deja de ser un organigrama que se redacta después del Concilio de Trento porque no quedaba otra y no se modificaron hasta el siglo XIX. Por lo tanto, la realidad iría por otro lado. Y hay que pensar también una cosa, en lo que se conserva en el archivo es aquello que tuvo un valor, que es un archivo bueno, pero no es un gran archivo, es lo que se conservó porque seguía teniendo utilidad en el tiempo. Y los papeles de aquello que se resolvía de un día para otro, que solía probablemente muchísimas de estas cosas de ceremonial se escribirían para los 4, 5 o 20 que participasen en él, pues luego eso se destruía, no tenía valor más que lo que iba a permanecer. Entonces eso, por eso decía antes Albert que es un archivo, sobre todo es un archivo contable. El archivo es contable. En la Edad Moderna el archivo se concibe como tal, no tiene otra misión que conservar los papeles que estaban destinados a conservar el patrimonio. Entonces, no solamente esta sería una incógnita, hay muchísimas otras. Todas las obras que se hacen en la catedral de remodelación, una vez que se terminaba una obra y se facturaba, entre comillas, dejaba muy poca huella. Por lo tanto, ignoramos mucho más de lo que sabemos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Se nos escapa el contexto de muchísimas cosas. De muchísimas. Ofelia, una pregunta. ¿Sabes por caso las dimensiones
sea de la catedral misma, sea del coro en la Catedral de Santiago, porque esto tiene mucho que ver sobre todo con la acústica. Y pues voy a poner en el screen share un libro muy interesante de Dorothea Baumann sobre la acústica histórica y la música. Yo no sé las dimensiones, no las sé, es una catedral románica grande, pero luego comparada con una catedral gótica es pequeña, o sea, es una y muy amazacotada, ¿no? No es una catedral diáfana. Y lo que decía antes es muy relevante. El coro, la sillería del coro, la que está hoy en día en San Martín Pinario, estaba en el medio y medio de la catedral. Por lo tanto, dentro de una catedral románica hay un coro muy grande, que es en el siglo XVII sustituye al coro de piedra que había antes, y por lo tanto eso tuvo que ser, teniendo en cuenta que el número de canónigos era muy elevado, significaba una obstrucción enorme en el medio y medio de la catedral, tanto para seguir el culto por parte de los fieles como para el propio desarrollo del culto. Entonces, los espacios, bueno, si nos fijamos, los dos órganos estaban, como en todas las catedrales, encima de la sillería que se retiró. Por lo tanto, eso tenía que influir muchísimo en la acústica, muchísimo. Y después hay algo que tenemos que tener presente, y es que era, bueno, yo todavía conocí cuando la catedral se podía transitar por dentro como si fuera una calle, ¿no? Y era una catedral muy concurrida a cualquier hora del día, y esto tenía que influir necesariamente en por lo menos en el rigor del culto, ¿no? Ya no digo en los efectos que pudiese tener la gente yendo y viniendo, ¿no? O la falta de atención que la inmensa mayor parte del público que asistía que estaba más impactado por la palabra y por las luminarias o por el contexto en general que probablemente por la exquisitez de la música, que lo captarían los más cultos, ¿no? Pero además es el periodo de Baquedano, de luchas internas entre el cabildo. Yo no sé si se llegaba a cumplir el coro ningún día del año. El deán vivía en Madrid, era un jovenzuelo de alegre existencia, y los otros canónigos, bueno, se mandaban los unos a los otros a la cárcel de la catedral cada poco, ¿no? Es una vida muy, muy diferente. Las catedrales nos las imaginamos como han quedado en el siglo XX. Nada que ver. Ni siquiera como cuando yo era pequeña y llegué a esta ciudad, donde la catedral, menos jugar los niños, se hacía de todo. Era un lugar de tránsito. Alberto. Apostillar lo que estáis comentando, lógicamente para acometer una reconstrucción, entre comillas, ¿no? del sonido, a mí desde el principio me intrigaba, ¿no? Pensar cuál fue el espacio en el que se movió esa capilla a finales del XVII, cómo pudo haber vivido Baquedano y cómo pudo haber concebido esa música, cómo era ese espacio. Y claro, la gran decepción cuando llegas a la catedral actual, pues como bien comenta Ofelia, es que se han preservado los dos órganos barrocos enfrentados uno al otro, además construidos en vida de Baquedano. Pero mi gran emoción fue descubrir que la sillería del coro se conserva. Es decir, no se quemó, digamos, no se expropió, sino que está en el monasterio de San Martín Pinario, a unos metros de la catedral, y, en fin, podemos tener una idea, es un coro muy rico, con unas tallas fantásticas, pero también creo que es muy importante para los que nos oyen o son músicos, ¿no? No tenemos que imaginar un concierto como hoy en día interpretado en un altar. La capilla de música se situaba en torno al gran atril, el facistol, incluso en el siglo XVII, digamos en la parte central del coro, con todos los miembros del cabildo, los beneficiados, digamos en forma de U, mirando hacia el altar. Y cuando había policoralidad, sabemos que se situaba uno de los coros en la tribuna, al lado del órgano, o en la tribuna del trascoro, o como decía antes, en el púlpito, o en otra parte donde el maestro considerara. Pero que la acústica
no podemos comparar a la que podemos escuchar en la actualidad en una catedral donde realmente el sonido se propaga en todas direcciones, no, porque era una caja de madera. En realidad el coro funcionaba como una caja acústica en la que el cabildo, que era quien financiaba la música, escuchaba en primera fila esas obras musicales, que eran también religiosas y por tanto oraciones, ¿no? Ya no es como las catedrales castellanas en general. Lo que pasa es que la de Santiago la hicieron diferente muy recientemente para liberar el espacio para cuando en los años 50 pues, se decide promocionar las peregrinaciones. Y claro, supongo, esa caja es una caja enorme comparado con el tamaño de la catedral. O sea, tú comentabas la sillería, ahora se puede ver, no está como estaba situada en la catedral, pero es una sillería de madera muy aparatosa, y eso tenemos que imaginarlo, en la época de Baquedano estaba en el medio de la catedral, con lo cual consumía una parte del espacio enorme. Y después el número de capitulares es también muy elevado. Es verdad que el absentismo era también bastante intenso, mucho, pero aún así, cuando asisten pocos de un cabildo muy grande, la asistencia era bastante notable, ¿no? Y lo que decías tú, luego todo el personal, los racioneros, capellanes, y eso que tampoco era una catedral especialmente dotada, por lo que decía antes, que la fábrica es pobre y por tanto nada que ver con Toledo o Sevilla, pero vamos, ni soñando. En ese sentido, el cabildo era muy rico, la fábrica muy pobre y la capilla rica también. Yo tenía 50 preguntas para cada uno de vosotros, pero veo que son las 2 menos 10 y Albert, si no me equivoco, vamos a también dar un poco la palabra a los que nos escuchan a través del chat. Así que si tenéis alguna pregunta, los que estáis, los participantes, veo que hay 21. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que quisierais comentar, es el momento de enviar mensajes de chat. Mientras lo hacéis, porque veo que de momento no hay nadie que esté escribiendo, yo quería... a vueltas de nuevo con esto de los lugares, yo había leído en López Calo de manera, una afirmación muy, muy clara, que él decía que uno de los coros se situaba en la tribuna del Cimborrio. Entonces, esto es algo que él dice sin que haya documentación al respecto. Yo creo que puede responder Ofelia, que llegó a conocer muy bien al padre Calo. Por eso mismo, mejor. Puede ser o no. Y con eso es suficiente. Quizá, Robert, en Italia, en Lombardía, todo lo que has estudiado tú, consta, ¿verdad?, que los músicos se situaban, se movían por la iglesia, Bolonia, por supuesto, ¿no? San Petronio. Sí, la particularidad de España y de Nueva España, Perú, etcétera, es el coro. Y lo que habéis dicho de la caja acústica, también hay en el libro de Dorothea Baumann, que os había mostrado en el screen share. Hay una discusión, una pequeña discusión, comenta más o menos la Catedral de Toledo como ejemplo de la situación acústica en eso. En Italia normalmente se cantaba sopra el órgano, ¿no? En las palcas, en las pequeñas galerías muy, muy cercanas. Es interesante en Viena porque la acústica en la capilla de corte, la Hofburgkapelle, es mucho mejor en alto, no hay interferencia. Y visto que el emperador Leopoldo I, Giuseppe I, etcétera, etcétera, estaba en la galería,
sobre el altar, sobre el transepto, ¿no? Ellos, mejor que los músicos, tenían una acústica clara y se puede sentir oír todo desde esas galerías. Es mucho más difícil ser un músico y estar por abajo en el transepto, ¿no? En torno al altar, porque la arquitectura y el espacio en la Hofburg-Kapelle quiere decir que la acústica es mucho más compleja. Mientras para los, digamos, los emperadores y la familia imperial, es mucho más sencilla. Solo en un minuto, Albert, ¿nos podrías decir por qué has elegido este repertorio de Baquedano, el de la música policoral, y no el de los villancicos en español o las obras para solista? Bueno, hay muchísimas razones, pero para resumir, a mí me parece, en primer lugar, que es un repertorio que refleja más el alma de un maestro de capilla en esta época. Es un criterio muy personal. Creo que el villancico, como obra a medio camino, ¿no? Paralitúrgica, incluye una serie de tics y de especificidades del género, pero sobre todo, yo diría, esta música policoral en su quinta esencia, siempre son sonidos muy macizos, es un repertorio muy logrado y que además disponíamos también de una riqueza donde elegir. O sea, hay más obras en lengua latina, lo que nos permitía también realizar una selección más afinada y con más calidad. Solo me queda agradecer muchísimo a los tres panelistas el haber participado en esta presentación de disco. Ha sido interesantísimo. Para mí ha sido una experiencia totalmente nueva. Nunca había asistido a este tipo de eventos interesantísimos. Así que me queda por agradecer a la Universidad de Navarra por acoger esta presentación. Hay que agradecer también el Xacobeo y la Junta de Galicia, la Xunta de Galicia, por la creación y el apoyo a este disco, y también mucho al Centro de Estudios Europa Hispánica, que ha sido un apoyo fundamental para que este disco vea la luz. El disco se ha grabado en Lisboa, en la iglesia del Menino Deus. No hemos podido hablar mucho, pero de verdad la acústica es interesantísima, y el sonido que se ha obtenido en este disco me parece digno de elogio. Agradezcamos también al ingeniero de sonido y por fin pues a los músicos de la Grande Chapelle, los cantantes y los instrumentistas que han participado en el disco, y evidentemente en primer lugar Albert, por deleitarnos una vez más con un disco tan interesante, y agradecerle también a Albert el conseguir rescatar obras en muchos casos casi perdidas o muy poco conocidas. Así que gracias, Albert, por este trabajo fundamental que haces.